Buenas tardes, estudiantes. Hoy les voy a compartir el ejercicio que hicimos en la noche de ayer en finanzas corporativas. Vamos a ubicarlo acá. Muy bien, decíamos que la inversión era por 350 millones de pesos en activos, que íbamos a tener unas deudas a corto plazo por 80 millones 500 pesos y unas a largo plazo por 75 millones 500 pesos. Eso nos iba a llevar pues, a que nos quedara faltando una nueva fuente de financiación, que eran los bonos, que representaban 72 millones, 499.000, para que nos diera el total de los pasivos. Esto íbamos a necesitar sacar la estructura. En un principio se llama en el ejercicio que el patrimonio correspondía al 35% de la inversión inicial. Entonces eso, el patrimonio nos quedaría en 122 millones 500.000 pesos. Para un total de pasivos, la estructura nos debe dar al 100% de 350 millones. Total pasivos más patrimonio debe ser igual al total de activos. Entonces ahí tendríamos el 100%, nos daría la ecuación contable. Paso seguido, lo que deberíamos de hacer es buscar la estructura, saber cómo está dada esa estructura referente a las fuentes de financiación. Entonces nos encontramos que la financiación en el corto plazo corresponde a un 22.85, 72.857. Esta cantidad de decimales se debía sacar debido a qué? A que teníamos esos 500 pesos acá, entonces para que nos diera exacto y pudiéramos llegar al 100%. Los 75 millones 500 pesos igual, la sacábamos con ese, con referente a los 350 millones que están de 4, ¿sí? Pero lo poníamos con la mayor cantidad de decimales posibles porque al momento de sumar necesitamos que esa estructura nos diera el 100. Y los bonos los poníamos a trabajar igual frente a ese de 4 que serían los 350. Ya tendríamos la estructura lista, ya iríamos, sería por el costo, ese costo nos lo da también el ejercicio. Decía que en corto plazo reflejaba lo que era el DTF más B19, que eran los puntos que iba a llevar el DTF para un total de una tasa del 14.91. Los de largo plazo nos iban a decir que era el B17, que lo tenemos acá, el 30.72, ¿sí? Que era una tasa, la tasa de usura. La tasa que tenían los bonos nos la daba el ejercicio, el 21%, simplemente la ligamos desde acá, ¿sí? La traemos acá. Y nos decía que la tasa para el patrimonio era igual a la tasa de usura, que era lo que esperaban los socios de retorno, era la tasa mínima requerida del inversionista, el 30.72, ¿correcto? Ya lo otro que tendríamos que hacer, ya tenemos la estructura, tenemos el costo, entonces a este costo le debemos deducir el impuesto a qué se lo deducimos, se lo descontamos a la deuda a corto plazo, a la deuda a largo plazo y a los bonos. Entonces aquí simplemente hacemos la operación, ¿sí? 14.91, que es la tasa de interés que tenemos, y 4, por 1 menos M4, donde tenemos M4, la tasa del impuesto, que es el 32%. Y así sucesivamente lo hacemos en cada una de ellas. El 10.13 nos queda en el 20.88 y en el 14, y en los bonos nos quedan en el 14.28. Los bonos también hay que hacerlos. Los bonos los teníamos que hacer aparte de las deudas de largo plazo, porque a pesar de que los bonos son una deuda de largo plazo, tenían una tasa de interés distinta, entonces tenían una estructura, dentro de la estructura financiera tenían un costo diferente, entonces lo tendríamos que plasmar. Ya el otro paso era sacar el ponderado. ¿El ponderado de dónde sale? Sale de multiplicar la estructura por el costo del impuesto, ¿sí? Multiplicamos, entonces en el corto plazo nos da el 2.32, en el largo plazo el 4.48, los bonos nos da el 2.96 y el patrimonio nos da el 10.75. En el patrimonio igual también multiplicábamos estructura por el costo. ¿Listo? Sumados estos cuatro nos da el 20.50, ¿sí? Nos da el 20.50. Ya teníamos el 20.50. Entonces ya solamente aquí que nos tocaba hacer, ya sacar los flujos de caja. Entonces decíamos que en el flujo de caja iba a ser igual el resultado de ingresos menos gastos. ¿Listo? Entonces si vemos aquí vamos a ver ingresos menos gastos. ¿Cómo llegamos a los ingresos? Decíamos que los ingresos de 4, ¿sí? De 4 eran 300, decíamos que los ingresos iban a dar
Vamos a mirar el taller, decían que era el 70% de la inversión inicial. Entonces tendríamos aquí 245 millones, vamos a abrirlo, el 70% de la inversión inicial, entonces nos da 245 millones. Y para cada año subsiguiente, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a coger esos 245, que es lo que traemos del año 1, que es lo que traemos de ese año 1 y la inversión inicial. ¿Listo? Que sería para el año 2. ¿Ok? Entonces en el año 1 los 245 millones, que es el 70% de la inversión inicial. Para el año 2 vamos a poner los 245 millones de la inversión inicial, ¿sí? Por B19 que serían los puntos, o sea, el 10% más, ¿sí? Que lo tenemos reflejado, ¿sí? Aquí lo señalamos en esto de los puntos, pero es igual, es el mismo 10%, ¿sí? Más B21 que sería nuevamente la inversión, el reflejo de los ingresos del año 1. Y simplemente ya arrastramos y en cada uno de los años vamos a obtener los ingresos. Lo mismo hacíamos para los gastos, pero ya en los gastos íbamos a tener un E19 que nos da un 60%, ¿sí? Vamos a tener un 60% de ¿qué? De la inversión inicial, ¿sí? Nos iba a dar 210 millones. Y hacíamos lo mismo en cada uno de los flujos subsiguientes. Ese flujo 1 por el 15% más el resultado del flujo de caja del año 1, perdón, de los gastos del año 1. Con eso simplemente ya arrastramos las demás celdas y nos daba. Observemos bien que en el año 5 tenemos un flujo de caja que nos da negativo, tenemos más gastos que ingresos. Ya simplemente vamos a coger estos flujos y los vamos a llevar a cada uno de los años, ¿sí? Aquí lo reflejamos en cada uno de esos años, ¿sí? Con la inversión inicial que son los 350 millones, que los traemos desde acá. Como son negativos, esta cifra simplemente la multiplicamos por -1. Acá simplemente ya copiamos esta celda, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer con la fórmula, ¿sí? Que nos da la función que nos diría K12, ¿sí? Y en K12 que tenemos el WACC, vamos a abrirla acá, vamos a tener el WACC, luego vamos a tener de H17 a L17 que están los flujos, y por último le vamos a sumar la inversión inicial que es negativa, que son los 350 millones. Eso nos va a dar un valor presente neto negativo de 291.168.758. Si lo hiciéramos manual, entonces simplemente a cada uno de estos flujos en cada uno de los años le vamos a descontar el WACC, ¿sí? Entonces nos daría en el año 1 29.044, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5, y nos debe dar exactamente igual acá. ¿Qué hacemos acá? Sumamos todos los flujos incluyendo la inversión inicial de G18, perdón, a L18, y con eso nos da lo mismo, 291, 168, 758. Correcto. En la evaluación les tuve en cuenta a los que se acercaron a esta cifra y al WACC que tuvieran en el ponderado estas cifras muy cercanas con una diferencia mínima en la nota, ¿sí? Los que no les daba el WACC o los que en ningún momento se acercaron a esto y la diferencia ya nos dio ya en millones, ya entonces ustedes saben el resultado. Nos vemos en la próxima clase y miraremos para sacar una tercera nota para que de pronto logremos compensar un poco los resultados de esta. Hasta una próxima oportunidad.